lo voy a dar aquí, en forma sincrónica. Un tema muy importante como para que yo dé una clase grabada. Igual, si tienen preguntas, me las hacen saber. Si hay algo que no lo entienden, me lo hacen saber. Evidentemente, como esto no es algo que han revisado, pues va a haber muchas incógnitas, pero por favor me lo hacen, esas incógnitas me las hacen saber. Yo no puedo saber qué está ocurriendo del otro lado de la pantalla, a menos que ustedes me lo digan. Así que por favor, me informen. Vamos a hablar hoy de farmacología de los anestésicos locales. Los objetivos es conocer la importancia de estos fármacos en la práctica clínica. Son muy importantes, son muy útiles, son muy usados. Ustedes lo van a usar mucho, muchísimo. Pregunta número 1. ¿Ustedes ya han rotado en los hospitales? O sea, ya empezaron su práctica clínica. No, profe. Bien, entonces, apenas empiece su práctica clínica, perdón, se van a dar cuenta que lo van a empezar a ver de una vez. Van a ser los fármacos que probablemente van a ver muy rápidamente. Y más si están pasando por están pasando por cuarto de urgencia, lo van a ver con mucha más frecuencia. Así que por eso es mi interés de darlo sincrónico. Describir las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los anestésicos locales e identificar sus efectos tóxicos, sus efectos adversos y las medidas de sostén para evitar que el paciente se deteriore rápidamente. Esos son los objetivos de que vamos a tratar de entender. El primer anestésico local que se ha descubierto, que se ha inventado, es la cocaína. La cocaína es un anestésico local. Entonces, evidentemente se ha ido transformando algunas otras cosas, algunos otros usos no legales, pero sí se ha ido como anestésico local. Simplemente es que, bueno, como se ha ido mejorando el perfil farmacodinámico y farmacocinético de los fármacos anestésicos locales, pues simplemente se ha ido usando cada vez menos y se ha ido desplazando, pues evidentemente, por su alto riesgo de dependencia y de adicción. Entonces, el objetivo de los anestésicos locales es, en forma general, bloquear reversiblemente el potencial de acción. Eso es lo que quiero, bloquear reversiblemente el potencial de acción. Vamos a ver ahora cómo se ve eso en la imagen y eso cómo se traduce. Pero tiene que ver con lo que he venido comentando hasta ahora. Los impulsos eléctricos que van ascendiendo. O sea, yo percibo las cosas de mi exterior porque yo tengo nervios, yo tengo estructuras que perciben el calor, perciben el frío, perciben el dolor, perciben la profundidad, perciben cuando me toca, o sea, yo percibo mi mundo exterior, pero esas señales tienen que ir desde el exterior, o sea, de la periferia, y van a hacer una sinapsis a nivel de la médula espinal y van a seguir ascendiendo a nivel cortical para que yo lo perciba, para que yo yo determine lo que yo estoy sintiendo y además de eso le dé un enfoque emocional cuando hace su paso por el sistema límbico. Entonces yo percibo desde las señales que vienen de la periferia. Entonces, esa percepción viene dada por un potencial de acción. Las neuronas se están depolarizando, se van depolarizando y van comunicando las señales en forma ascendente. ¿Y cómo se depolarizan? Lo he venido diciendo como 1000 veces, a través del canal de sodio, voltaje dependiente. Una vez que la célula reconoce que hay un potencial de acción, simplemente ella se abre su canal de sodio y eso hace que se inicie la depolarización celular y vaya transmitiendo la señal. Entonces, ¿dónde actúan los anestésicos locales? Ellos bloquean al canal de sodio. Y al bloquear el canal de sodio, pues simplemente no permiten que el potencial de acción siga ascendiendo. Esto es parte de la historia. Este es un cirujano, Karl Kohler, que fue el primero que empezó a usar a los anestésicos locales y eso produjo antes era como un youtuber, o sea, un influyente, una persona de la cirugía que influía y provocó entonces que el resto de las personas empezaran a usarlo. Ah, mira, yo lo usé, me fue bien, ahora tú lo puedes usar. Así, más o menos así lo que pasó en la antigüedad. Y luego con Halsted también, que fue otra persona muy influyente en el campo de la cirugía y provocó entonces un uso diseminado de los anestésicos locales.
Entonces, los anestésicos locales, igual como todo lo que tiene que ver con farmacología, son estructuras químicas que actúan a nivel molecular, pues simplemente también tienen la estructura química. Es importante para determinar cómo van a actuar y dónde van a actuar. Ellos están conformados en forma general por tres estructuras. La primera estructura, que es el núcleo aromático, le va a dar la capacidad de liposolubilidad, O sea, la capacidad hidrofóbica es que no se une a agua, pero es lo mismo que decir liposolubilidad, le va a dar su liposolubilidad. Mientras más liposoluble sea un compuesto anestésico local, más potente va a ser. Mientras más potente es un anestésico local, o sea, mientras más liposoluble, más tóxico va a ser, más riesgo de toxicidad va a desarrollar. Ese concepto es sumamente importante y viene dado por el núcleo aromático o por la estructura lipofílica o hidrofóbica. La siguiente estructura que vamos a ver aquí es la porción terminal. La porción terminal, que puede ser una porción terminal de tipo amida o tipo ester, de tipo amida o de tipo ester. Y la porción intermedia, que es una cadena que los va a unir, que va a unir tanto la porción terminal de tipo amida o tipo ester con el anillo de benceno. Los va a unir, con el anillo aromático, los va a unir. Esta estructura las va a unir. Y entonces, esta estructura que está aquí le va a dar su característica de hidrosoluble. Esta su característica de liposoluble y esta su característica de hidrosoluble. Y este anillo, esta porción terminal, ya sea de tipo amida o ya sea de tipo ester, le va a dar el nombre al anestésico local y le va a permitir saber inclusive dónde se va a metabolizar. Los de tipo amida van a tener una farmacocinética diferente a los de tipo ester. Pero en forma general, ambos, aminoamida y amidoester, van a tener el mismo mecanismo de acción. O sea, dicho de otra forma, los anestésicos locales se clasifican en dos grupos químicos, los aminoamida y los aminoester. Amino, porque es el puente que los está uniendo, esto que está aquí es una cadena de amida y aminoester. Esa es clasificación química de los dos anestésicos locales, de los dos grupos. Ambos desarrollan o tienen el mismo mecanismo de acción. El mecanismo de acción es el mismo para ambos, pero las características farmacocinéticas son diferentes para cada uno de ellos. Uno se metaboliza por un lado, otro por el otro lado. Uno tiene mayor riesgo de toxicidad, otro tiene mayor riesgo de alergia, o sea, son diferentes desde el punto de vista farmacocinético, pero desde el punto de vista farmacodinámico son iguales. Ellos actúan de la misma forma. Entonces, aquí estamos viendo los dos grupos, los aminoamida y los aminoester. Por si acaso no me entienden, porque yo a veces hablo enredado. Aminoamida y aminoester. Entonces, los aminoamidas son lidocaína, bupivacaína, etidocaína. Si hay más, muchísimos más, esta lista es bien larga, pero simplemente estos son probablemente y son probablemente los que ustedes más van a ver diariamente en sus relaciones y en su vida diaria, cuando sean profesionales posteriormente. Los aminoester son la tetracaína, la procaína, la clorprocaína. Perdón. Estos fármacos aminoester han estado en desuso porque justamente los aminoester producen tienen un riesgo aumentado de producir alergias, reacciones alérgicas o reacciones de hipersensibilidad. Entonces, por ende, se ha usado más, nosotros usamos más los aminoamidos. Y los odontólogos que hacen infiltraciones más tipo local, más puntuales en la boca, pues ellos siguen usando aminoester, porque han visto que no se ha aumentado el riesgo de hipersensibilidad. Entonces aquí está lo mismo, pero con diferentes fármacos. Están las amidas, lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocaína y la ropivacaína. Todos tienen la misma estructura,
¿Cuál es la estructura química? Pues el anillo de benceno, el grupo aromático, la cadena intermedia, el punto que los une y la porción final que es una amida, amida. Esta amida puede estar compuesta por otras cosas más, pero en forma general es una amida. Pero como ven aquí, aparte de la amida, hay además otro anillo de benceno. Esto va a provocar que este anestésico local y este otro, que tienen anillo de benceno los tres, sean altamente liposolubles. La mepivacaína, la bupivacaína y la ropivacaína son altamente liposolubles. Y como son altamente liposolubles, su vida media es muy larga porque se quedan atrapados en el tejido tejido lipídico, en la membrana, en la capa lipídica, se quedan atrapados ahí. Y su vida media es muy larga. Y además de eso son altamente potentes, son muy potentes, justamente por esta capacidad de liposolubilidad. Y como son muy potentes, pues el riesgo de efectos adversos también es muy alto. Con estos medicamentos hay mucho riesgo de producir paradas cardíacas, de paro cardíaco, porque justamente los anestésicos locales actúan en todos lados, en todos nuestros tejidos. Y dentro de esos tejidos también está el corazón y también va a provocar la no depolarización o que no se dé la depolarización del nodo sinoatrial y del nodo auriculoventricular. Entonces no se va a dar la conducción para que se dé la contracción auricular, la contracción del corazón, no se va a dar. Y el paciente va a entrar entonces en un paro cardíaco. Este riesgo aumenta con los medicamentos, otra vez con los medicamentos liposolubles. ¿Cuáles que tienen mayor liposolubilidad? ¿Cuáles son estos? Mepivacaína, bupivacaína y ropivacaína. ¿Todo bien, jóvenes? Sí, profe. Entonces los que tienen el anillo de benceno en el grupo de amina son los que son liposolubles, los que son altamente liposolubles. Es correcto. Todos tienen un anillo de benceno. Todos los anestésicos locales tienen un anillo de benceno. Mira, observa aquí, todos tienen. Y los ester, todos tienen. Pero además de este, pueden tener otros más en la porción amida, pueden tener otro más. Y eso le va a aumentar su potencial de liposolubilidad. Y al aumentar su potencial de liposolubilidad, va a aumentar su potencia y va a aumentar la duración de efecto o su vida media, va a aumentar. O sea, estos medicamentos también son medicamentos de una vida media más larga, o sea, una duración de efecto más larga. La mepivacaína, la bupivacaína y la ropivacaína tienen una duración de efecto mucho más larga comparado con la lidocaína, que vamos a ver ahora ambos diferentes. La lidocaína es una aminoamida, igual que la bupivacaína, pero simplemente la bupivacaína tiene una duración de efecto de unas 3 a 4 horas. Y la lidocaína, pues su efecto va a poder durar hasta 45 minutos, pero es el mismo medicamento, es el mismo, o sea, es el mismo, del mismo grupo, anestésicos locales, pero su vida media es diferente, su duración es diferente. Y esa duración diferente, pues va a aumentar el riesgo, o sea, va a provocar que durante 3 a 4 horas yo no tenga dolor o yo no sienta nada, pero también si yo uso mal el medicamento, puedo aumentar el riesgo de efectos adversos a nivel cardíaco, que es lo que probablemente más nos preocupa. Nos preocupa también a nivel central, pero pues el más nos preocupa a nivel cardíaco. No quiero adelantar porque este tema de verdad es muy interesante. Entonces, los de tipo ester, aquí está la cocaína, está la procaína, la tetracaína y la benzocaína. Si van a ver, son estructuras, van a tener estructuras diferentes. Aquí, este puente, este enlace, es de tipo ester. Todos son igualitos, de tipo ester. Entonces, este grupo, amido-ester, simplemente tiene un riesgo más alto de reacciones anafilácticas, pero también son bastante útiles. Pues también podríamos usar la tetracaína, pero simplemente con un riesgo de toxicidad mayor. Un riesgo, perdón, de hipersensibilidad mayor. Entonces, ¿cómo actúan o dónde actúan los anestésicos locales? El sitio efector de los analgésicos locales es el canal de sodio. Ese es su sitio efector. Entonces, ellos se encuentran, esta es la porción extracelular y esta es la porción intracelular. Ellos se encuentran, evidentemente, yo los administro y van a encontrarse en la porción extracelular. Ellos, como son una estructura química que va a depender acerca de si va a estar en su forma ionizada o en su forma no ionizada, dependiendo del medio, dependiendo
dependiendo de su pKi, dependiendo del medio que pH tiene, pues asimismo ellos van a aumentar su entrada o disminuir su entrada a la célula. A ver, ¿cómo lo? Ellos necesitan, voy a tratar de ir paso a paso. Si se pierden, por favor, me dicen. Este que está aquí es el anestésico local. Ellos necesitan cruzar la barrera lipídica, tienen que cruzarlo para actuar dentro. Ellos actúan en el canal de sodio, sí, pero en la porción interna, en la porción intracelular del canal de sodio, no en la porción externa. Ellos necesitan penetrar la célula para entonces poder actuar en esta porción. Recordamos en base a la clase de farmacodinamia que para poder entrar un compuesto químico que tiene una pKa determinada va a depender del pH del medio, Los anestésicos locales suelen ser fármacos con pKa de base débil. Por tal motivo, cuando ellos están en un medio inflamado, como los tejidos están inflamados, es donde yo lo voy a administrar, de repente, por ejemplo, el paciente llegó con una lesión, una cortada. Le piden, vamos a suturar la herida, hay que suturar, hay que repararlo, hay que coserlo. La palabra es suturarlo, pero en términos de coserlo. Entonces, para poder suturar la herida, yo no lo puedo hacer con el paciente así, bueno, voy a meter, porque yo le estoy provocando daño. Y cada vez que yo introduzco la aguja, él va a gritar. Entonces, además de eso, va a haber un momento en que él simplemente va a decir, no, usted no me va a hacer eso más. No lo va a hacer más, porque eso me está doliendo. Entonces, para yo poder lograrlo, yo necesito colocarle un medicamento. ¿Qué medicamento yo le puedo colocar? Pues aquí vienen los anestésicos locales. Yo lo voy a infiltrar con anestésico local la herida para que esa área quede desensibilizada, para que yo bloquee los canales de sodio de todos esos nervios y cada vez que yo trate de suturar la herida, el paciente no sienta nada, esté anestesiado. Anestesiado es que no siente nada, no tiene sensaciones. Ese es el concepto anestesiado, sin sensaciones. Entonces, cada vez que yo suturo la herida, pues simplemente él no lo siente y por tal motivo lo puedo hacer. Él está despierto, está consciente, está respirando, me está hablando y yo puedo suturar la herida sin problema. Ese es el objetivo del anestésico local. Pero esa herida, como quería decirles, está inflamada porque cada vez que yo produzco un daño, como ustedes me van a decir ahora, ese daño va a provocar una reacción inflamatoria. Y la reacción inflamatoria implica que el tejido, el pH del tejido haya cambiado a un pH ácido. Eso es donde quería entrar, a un pH ácido. Entonces ahora este medio tiene un pH ácido y el compuesto que estoy usando tiene una pKa de base débil. Por tal motivo, ¿qué va a pasar con el anestésico local? ¿Se va a ionizar o no se va a ionizar? Al entrar se tienen que ionizar. O sea, cuando entra en contacto con el pH, con el medio ácido, ¿se va a ionizar o no ionizar? Cuando entra en contacto con el medio ácido se ioniza. Se va a ionizar. Y como está ionizado, pues le va a costar más penetrar a las membranas lipídicas. O sea, la latencia, que es desde que yo coloco el medicamento hasta que inicia el efecto, va a ser más prolongada. Va a ser más prolongada porque evidentemente ahora cuando yo administro el medicamento, lo administro en un medio ácido y ahora él está en un estado ionizado y le está costando más entrar dentro de las células, penetrar la bicapa lipídica para hacer su acción a nivel intracelular. Así que yo tengo que tomar eso en cuenta para, en lugar de colocar anestésico local y una vez empezar a suturar, sino que sabes que lo voy a infiltrar y voy a esperar un rato, un mayor tiempo. La latencia eran de 5 minutos, pero ahora voy a esperar 10 a 15 minutos de latencia, porque yo sé que la latencia está aumentando porque el pH está ácido, así que eso lo tengo que tomar en cuenta. Voy a esperar 15 minutos mientras que el anestésico local penetra adecuadamente a las membranas lipídicas y hace su efecto a nivel de la cara intracelular. Si yo lo administraría en un medio no ácido, en un medio que no está inflamado,
por otra razón diferente. Y de repente yo quiero, voy donde un oftalmo, donde un dermatólogo, y el dermatólogo quiere quitar una lesión de tipo melanosa, que piensa que tiene melanoma, una lesión cancerosa. Entonces él va a infiltrar de nuevo, va a infiltrar anestésicos locales para que usted no sienta mientras que le está cortando y suturando. Entonces ese tejido no está inflamado, ese tejido está normal, está creciendo normal, no está inflamado, ese tejido no está, no, ese medio no está ácido. Por tal motivo, cuando ustedes infiltren el anestésico local, perdón, él va a poder penetrar rápidamente porque el medio tiene un pH alcalino, un pH fisiológico, y simplemente va a entrar el anestésico local bastante más rápido. Se comprendió el concepto de los anestésicos locales con su pKa y su latencia. Me he demorado explicándolo porque eso lo pregunto. Entonces, por eso me demoro. Y eso es importante para su vida. ¿Por qué? Porque yo les doy un ejemplo. El ejemplo que yo suelo darle siempre es cuando yo estaba en el internado, en el segundo año internado. Y allá, yo estaba en un hospital que era materno-infantil y había muchos partos. Entonces, las pacientes llegaban cuando el bebé nacía por parto vaginal, se provocaba una lesión, un desgarro vaginal, ¿no? A veces pasa eso, un desgarro vaginal. Y entonces simplemente cuando había que repararlo, para repararlo no se puede reparar así la paciente viva, de que yo lo voy a coser, ¡ay, me duele! O sea, no se puede, tengo que colocar anestésicos locales para poderlo reparar. Entonces, se lo colocaban, empezaban a colocar y una vez empezaban a suturar. Y la gente olvidaba que ese tejido por donde atravesó el bebé, ese tejido se inflamó, ese tejido tuvo una respuesta inflamatoria. O sea, la cabeza del bebé cuando fue pasando, produjo una inflamación de la vagina. Eso es sentido común. Produjo una inflamación de la vagina. Entonces, cuando yo le administré el anestésico local para repararlo, ese tejido ahora está en un medio ácido. Entonces, infiltran anestésico local y empiezan a suturar de una vez y la paciente está llorando. ¿Y qué hacen? Le infiltran más. Y le infiltran más porque la gente piensa que es que no es la suficiente dosis. Y le infiltran más, y le infiltran más, y le infiltran más, y le infiltran más. Pero no es la dosis, es el tiempo de latencia. Porque simplemente yo olvido que la latencia en este caso va a estar aumentada, así que tengo que esperar un poco más de tiempo, unos 10 minutos, unos 15 minutos, para que el medicamento finalmente haga su efecto. Porque si yo sigo administrando medicamento, un tejido que está inflamado, también sus vasos sanguíneos están dilatados. Porque el mismo proceso inflamatorio produjo liberación de mediadores que produjo vasodilatación. Y por eso el tejido se ve más rojo, porque el tejido está vasodilatado. Y ese tejido vasodilatado, cuando yo voy administrando más anestésico local, el anestésico local va difundiendo y puede llegar a nivel plasmático. Y ahí entonces empieza el riesgo de efectos adversos a nivel central. Entonces, por eso es que yo tengo que ser sumamente cauteloso. Ustedes van a usar este anestésico local sin supervisión. Y los pacientes van a convulsionar en su cara y ustedes no van a saber por qué. Por eso, como yo he visto eso que ha ocurrido, yo estoy tratando de darles las herramientas para que no ocurra, para que por lo menos ustedes sepan cómo hacer un manejo adecuado de esto. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer el día de hoy, así que por favor. Entonces, de nuevo, el anestésico local es una formulación con una pKa de base débil. Él debe atravesar la membrana lipídica, para actuar en el canal de sodio. Pero ¿en qué porción del canal de sodio va a entrar? Va a actuar en la porción interna, en la porción intracelular. Él no va a entrar por el canal de sodio. No, eso es falso. Él tiene que atravesar la membrana lipídica para entonces actuar en la porción intracelular del canal de sodio. Es una porción puntual, una porción muy puntual. Y para que él interactúe con esa porción, tiene que estar en su forma ionizada. En su forma no ionizada, él no interactúa con esa porción intracelular. Eso también es importante. Pero sí va a estar en su forma ionizada porque el interior de las células es ácida.
el interior de todas las células es ácida. Entonces, cada vez que el anestesia colocal llega a la célula, se ioniza, queda atrapado, hace atrapamiento iónico, porque simplemente ahora él está en un medio, ahora está con pK, perdón, está ionizado y ahora no va a poder cruzar la membrana lipídica, porque está ionizado. Entonces queda atrapado dentro del interior de la célula y empieza a bloquear a los canales de sodio. Vamos a ver con más detalle cómo lo bloquea. Entonces, esto es la depolarización. Esto ya lo vimos cuando yo les estaba hablando de electrofisiología cardíaca. Este es un potencial de acción neuronal. Esta es la forma de un potencial de acción neuronal. Normalmente el potencial de acción está en menos 70, menos 60, ese número es relativo. Menos 70. Cuando ocurre un estímulo, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales de sodio voltaje dependiente. Eso es lo que va a ocurrir cuando ocurre un estímulo. Se abren los canales de sodio voltaje dependiente y esta apertura va a hacer que el sodio entre dentro de las células. Y eso va a hacer que las células que antes eran negativas, antes su potencial de acción era negativo, ahora va a ser su potencial de acción se va a hacer positivo. O sea, la célula se va a depolarizar y va a transmitir esa señal a la siguiente célula, a la célula que está al lado de ella, y va a seguir pasando esa potenciación hasta que llega a nivel cortical, a nivel cerebral. Eso es lo que se llama excitabilidad. Pero regresemos al canal de sodio, que es el que nos involucra ahora con el anestesia local. Ese canal de sodio se va a abrir, pero se va a abrir hasta un punto, hasta el punto en el que llega al potencial de acción de más 60. Eso quiere decir que el sodio, recuerden que esto ocurre porque esta es la célula, y el sodio va a entrar tratando de alcanzar su equilibrio, porque aquí dentro de la célula hay menos sodio y acá fuera de la célula hay mucho sodio. Menos sodio, mucho sodio. Entonces, el sodio va a tratar de buscar el equilibrio con la célula, va a tratar de buscar el equilibrio, pero nunca se va a llegar a alcanzar el equilibrio, O sea, no va a haber igual cantidad de sodio dentro de la célula y al exterior, nunca. ¿Por qué? Porque el canal de sodio se va a inactivar antes que llegue a este equilibrio, se va a inactivar. O sea, una porción del canal de sodio, el canal de sodio es un conducto. Una porción del canal de sodio va a liberarse y va a bloquear el canal de sodio. Eso quiere decir, el canal de sodio sigue estando abierto, pero él está inactivo. Para que él se cierre, tiene que ocurrir un cambio estructural en el canal para que simplemente él cambie su configuración. Mientras él sigue estando bloqueado, pero no cerrado. No sé si me expliqué. Yo tengo un dibujo para eso. Aquí. Este es el canal de sodio, un conducto de sodio. El canal de sodio es una estructura transmembranal que va a formar un conducto. Entonces, cuando viene el potencial de acción, aquí están los sensores de voltaje. Los sensores de voltaje simplemente cuando detectan que está cambiando el voltaje, se va a permitir que el canal de sodio se abra, se va a abrir, el conducto se va a abrir, o sea, va a cambiar su configuración. Va a cambiar su configuración a esta configuración, a abierto. Pero luego, cuando se va a tratar va a subir el potencial de acción de la neurona, va a subir hasta llegar a más 30. Cuando llega a más 30, una porción del canal simplemente lo que va a hacer es pasar, como lo digo aquí, pasar es como una lengüeta y simplemente lo va a bloquear, lo va a cerrar, lo va a inactivar, lo va a bloquear. Pero no le va a cambiar su estructura. Su estructura sigue estando abierta. Simplemente que la lengüeta provocó el cierre y simplemente ahora no entra más sodio porque la lengüeta está bloqueando la entrada de sodio. Es lo que está ocurriendo. Pero el canal sigue estando abierto. ¿Cuándo él va a cerrarse? Él va a cerrarse cuando simplemente ahora ocurra la repolarización. Cuando ocurra la repolarización y la neurona baje su potencialización, si vuelve a ser negativo, entonces el canal de sodio se va a cambiar su configuración.
Eso se llama periodo refractario. Mientras la neurona, mientras la célula tenga el canal de sodio activo, la neurona o la célula no puede volver a depolarizarse, no puede volver a depolarizarse, porque el canal de sodio está activo. Y está activo porque simplemente no ha ocurrido el cambio conformacional dentro de la célula, dentro del cambio electroquímico para provocar que ahora el canal de sodio se cierre. Él va, pero para cerrarse él cambia su configuración. Él es vamos a decir que antes era un círculo y de repente cuando él detecta que hay un cambio electroquímico en la célula, entonces ahora él es un cuadrado. Ahora él no permite que nada entre, ahora está cerrado. Pero simplemente para volver a abrirse requiere otro cambio de voltaje para volver a cambiar su configuración. Él detecta el voltaje, el canal de sodio detecta el voltaje. Me estoy explicando? Sí, Sí, profe. perdón. No sé qué. No sé si me está escribiendo mi esposa, no entiendo. Entonces, ¿qué digo así? Entonces, eso es lo que está ocurriendo con el canal de sodio. Lo que ocurre con el canal de sodio. Existe una porción muy particular donde actúa el canal de sodio. Yo se los voy a decir porque es importante y porque yo le pregunto a mis amigos. El punto de unión del anestésico local es en la porción hidrofóbica del segmento 6. Aquí está el segmento 6. Cada dominio, hay 1, 2, 3, 4 dominios. Y cada dominio tiene 6 segmentos. Aquí el dominio 1 tiene segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segmento 2, dominio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así, los 4 dominios tienen 6 segmentos. Entonces, el punto donde se va a unir el anestésico local es en el punto del dominio, en el punto del segmento 6 del dominio 1, del dominio 1, del dominio 3 y del dominio 4. En esta porción es donde se va a unir el anestésico local. En el segmento 6, en la porción hidrofóbica del segmento 6, del dominio 1, del dominio 3 y del dominio 4. En esa porción se va a unir el anestésico local y va a provocar entonces que ahora el canal de sodio no se abra. Y de esa forma va a evitar que la célula se depolarice y no va a permitir que se mande la señal ascendente de cualquier estímulo, cualquiera de los estímulos, no lo va a provocar. ¿Todo claro? ¿Puede repetir lo último? Ajá, están los segmentos 6 del dominio 1, del dominio 3 y del dominio 4. Ese es el sitio efector del anestésico local. Las secciones hidrofóbicas del segmento 6, de los segmentos 6, del dominio 1, del dominio 3 y del dominio 4. Recordando que los anestésicos locales actúan en la porción intracelular del canal de sodio, no en la porción extracelular, en la porción intracelular. Por tal motivo, ellos tienen que entrar a la célula, para entonces unirse a su receptor. Que en este caso, ¿cuál es su receptor? El canal iónico de sodio, la porción interna. Para entrar, ellos tienen que estar en su forma no ionizado, Y cuando entran, entonces se ionizan. Y al entrar, al ionizarse, se convierten en una estructura que puede ahora unirse a estos dominios, a estos segmentos, al segmento 6 del dominio 1, del dominio 3 y del dominio 4. ¿Listo? Bien. Esto yo me imagino que ustedes ya lo saben, que ustedes ya lo aprendieron ayer. Que digo, que ustedes lo evaluaron ayer, ¿verdad? Lo saben. Estas son las diferentes fibras nerviosas
fibras nerviosas que conducen los estímulos. No, las neuronas no conducen, es que, ay, bueno, pues yo vamos a conducir todas. Ellas tienen, cada una tienen un nombre y cada una tiene una sensibilidad diferente a los estímulos. Esto es fisiología, pero esta fisiología forma parte de lo que va a aplicar en la farmacología. Entonces, las fibras nerviosas se catalogan como fibras A, fibras B y fibras C. Lo habían escuchado, ¿verdad? Ya le vine el déjà vu. Le vine el déjà vu. Yo no sé qué está pasando con ustedes y no me dicen nada. Hilary, ¿tú estás bien? Hilary, ¿tú dormiste? Yo no sé. ¿Qué pasa? Entonces yo estoy hablando conmigo mismo. Conmigo mismo, la clase que estás dando me está gustando, conmigo mismo. Ya, gracias, amigo mismo. Ya me felicité a mí. Bien. Fibras A, fibras B y fibras C. Esas son fibras, son fibras que reciben estímulos y esos estímulos van ascendiendo. Son fibras sensitivas. Entonces, las fibras A se clasifican como fibras A alfa, fibras A beta, fibras A delta y fibras A gamma, perdón, y fibras A delta. Cada una de ellas va a recibir estímulos de diferentes funciones. Aquí va a tener la función motora, las fibras A alfa, función motora y función propioceptiva. Las fibras A beta, la función del tono muscular. Yo detecto mi tono muscular. Las fibras A gamma, las fibras A gamma van a, perdón, estas son las fibras A delta. Las fibras A delta van a tener con la estimulación, van a recibir estimulación de dolor, de temperatura y tacto. Entonces, ¿qué fibra yo voy a tratar de bloquear con los anestésicos locales? Las fibras A delta, para que el paciente no le duela mientras yo estoy suturándolo, ¿cierto? Eso es el objetivo, ¿no? O no le duela mientras que yo estoy haciendo cualquier cosa. No le duela, lo que yo quiero que pase. Pero, lamentablemente, no solamente se bloquea la fibra que yo quiero, se bloquean otras fibras más. Aquí la sensibilidad del anestésico local para la fibra A delta es de 3 cruces, o sea, estas fibras son muy sensibles a la acción de los anestésicos locales, pero no quiere decir que las otras no. Las otras también son sensibles. Entonces yo voy a ver el efecto anestésico y además de eso voy a ver otros efectos más. Entonces, las fibras las fibras B tienen que ver con la función vasomotora, o sea, la función de piloerección, la función de sudoración. Entonces, estas fibras son muy sensibles a la acción beta, a la acción de anestésico local. Muy sensible, muy sensible. Luego explico eso que tiene que ver. Y las fibras C se van a dividir en fibras simpáticas y de raíz dorsal. También tiene que ver con la función vasomotora, con la función de vasomotora y con el dolor. Van a también transmitir dolor y temperatura y tacto. Entonces, estas fibras también son muy sensibles a la acción de los anestésicos locales. Entonces, en forma general, ¿cuáles son las fibras que yo quisiera bloquear? ¿Cuáles son las anestésicos locales? Las fibras A delta y la fibra C de la raíz dorsal. Esas son las fibras que yo quiero bloquear. Pero, como esto no es una ciencia exacta, pues yo voy a bloquear esas y voy a bloquear a las demás también. Entonces voy a bloquear a las fibras simpáticas. Yo estoy colocando anestésico local y voy a bloquear a las fibras simpáticas, a las fibras C simpáticas. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente va a tener, el área se le va a enrojecer. Yo pongo el anestésico local y el área se va a enrojecer. ¿Por qué se va a enrojecer? Porque como estoy afectando la función vasomotora tiene que ver con la contracción de los vasos. La estoy bloqueando, ahora el vaso va a estar dilatado. Por tal motivo, va a aumentar el flujo sanguíneo a la región donde yo la bloqueé. Ese es el primer efecto que estoy viendo. El área está más roja, se puso más roja. Los vasos se dilataron. Yo lo bloqueé, ahora yo veo que los vasos están más grandes, están dilatados por el efecto de bloquear a la fibra C. Además de eso, el paciente ya no siente. Yo lo estoy provocando dolor y él no siente. Pero además de eso, yo lo estoy tocando y él tampoco siente. Él ha perdido la sensación táctil. Además de eso, yo le estoy colocando frío, calor y él no siente la diferencia. Él ha perdido la sensibilidad térmica.
porque yo he bloqueado otras fibras más y no solamente la fibra dolorosa. ¿Me van siguiendo? Además de eso, si yo aumento la dosis de anestesia local o la pongo en una forma mucho más central, mucho más, más cerca a la médula espinal, pues yo voy a bloquear a las fibras A alfa. Y al bloquear a las fibras A alfa, yo voy a bloquear la función motora. O sea que ahora el paciente no va a poder mover el brazo, porque el brazo va a estar porque las fibras A alfa van a estar bloqueadas. Y el paciente, yo digo, mueve el dedo, vamos a decirte, yo lo voy a bloquear aquí, en el dedo, se cortó el dedo. Y hacer una reparación del dedo. Yo voy a bloquear aquí y voy a bloquear aquí. Voy a colocar anestesia local aquí, en este punto y en este otro punto. Ahí pasan nervios. El nervio pasó por aquí, pasó por acá. Yo voy a bloquear aquí y voy a bloquear acá. Entonces, cuando yo bloqueé aquí y acá, pues simplemente yo voy a bloquear las fibras A delta. Ya él no va a sentir dolor. Él estaba cortado antes de dolor. Le va a decir, doctor, ya no me duele. Bien. Buen punto. No me duele, ya tú puedes repararlo. Ahora después, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a tocar para evaluar más cosas. Lo vas a tocar, doctor, yo no siento que usted me está tocando. Él ha perdido su función táctil. Ahora tú le vas a poner temperaturas, frío, calor aquí y vas a compararlo con las otras áreas. Y le voy a decir, en esta área siento frío o calor, en esta área no siento nada. No siento nada, no siento nada. En esta área se perdió la sensibilidad. Esta área está anestesiada. No siente nada, ni dolor, ni frío, ni calor, ni tacto. Ese término se conoce como anestesia. Pero además de eso, ahora tú le vas a pedir, mueva el dedo. Perdón, además de eso, el dedo va a estar ahora más rojo. Más rojo. Los vasos van a estar más grandes. Las venitas y los vasos que antes veía chiquitos, ahora los ves más grandes. Porque también se bloquearon las fibras C, la fibra simpática. ¿Ves? Dios mío, este dedo está como más rojo, más como, ¿qué le pasó? Lo que le pasó fue que se bloquearon las fibras C. Pero además de eso, ahora tú le vas a pedir al paciente, mueva el dedo y él no lo va a poder mover. No lo va a poder mover porque simplemente también bloquearon a la fibra A alfa. Evidentemente, la sensibilidad por estas fibras es relativa, pero también también puedo conseguir. ¿Por qué le digo esto? Le digo esto porque a veces olvidamos este detalle y estoy solamente tratando de bloquear a las fibras sensitivas de dolor y olvido que también puedo bloquear a las fibras motoras, lo olvido, o que puedo bloquear a las fibras simpáticas, lo olvido. Y me estoy encontrando con efectos de que el paciente no puede mover la pierna, no lo puede mover y entro yo en pánico. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Lo que le pasó fue que yo lo provoqué. O sea, calma, que yo solo. Ese efecto es reversible. Los, perdón, los anestésicos locales tienen un efecto reversible. Una vez que el anestésico local se elimine, la función va a regresar. Va a regresar la función motora, va a regresar la función simpática y va a regresar la función dolorosa. Va a regresar. ¿Qué va a pasar si yo bloqueo más cerca? Ustedes probablemente solamente bloqueen periférico, aquí periférico en el brazo, periférico en el dedo, pero nosotros bloqueamos a nivel de los nervios más cercanos, ¿no? Periférico en el hombro, aquí en el hombro, periférico acá arriba o periférico en la espalda, en las neuroaxiales. Cada vez que yo bloquee más central, más cerca a la médula espinal, o más cerca al cerebro, pues yo tengo mayor riesgo de producir bloqueo de estas fibras, de las fibras C. Y el bloqueo de la fibra C, como le dije antes, tiene que ver con la señal simpática. Eso quiere decir que yo estoy provocando un bloqueo simpático. Los bloqueos simpáticos van a producir vasodilatación. Y cuando yo haga eso, el paciente le va a bajar la presión arterial. La presión arterial va a caer porque la presión arterial depende del tono del vaso. Y si el vaso ahora está dilatado, pues la presión arterial también va a caer, va a disminuir, va a haber una hipotensión. Eso también lo tengo que tener en cuenta. De repente ustedes están bloqueando, no sé, algo a nivel pudendo, a nivel, yo sé, cosas que de repente van a bloquear sitios raras, y de repente piensas que, ay, se le bajó la presión. Puede ser que yo haya hecho bloqueo de las fibras C simpáticas. ¿Sí? Vamos bien. Yo no voy a hablarles hoy en esta clase acerca de la velocidad de conducción de las fibras y el tamaño de las fibras. ¿Por qué no? Eso es importante. ¿Pero por qué no les voy a hablar? No lo voy a hablar porque eso tiene que ver con fisiología. Yo solamente estoy hablando lo que tiene que ver con farmacología. Pero es importante que ustedes conozcan estas fibras. Estas fibras son preguntas de exámenes, no de exámenes de farma solamente, de exámenes de todo, e inclusive de exámenes del board.
de saber cuál fibras tiene mielina, cuál no tiene mielina, cuál conduce más rápido, cuál conduce más lento. Este tema hay que saberlo también. Entonces, seguimos con la farmacocinética. La farmacocinética de los ansiolíticos locales va a depender de muchas cosas. Va a depender de la dosis que yo administro, del lugar donde yo lo administro, del flujo sanguíneo del lugar donde lo estoy administrando, si uso o no agentes que produzcan vasoconstricción, la liposolubilidad del medicamento y el tamaño molecular. De muchas de esas características va a depender si se va a absorber más rápido o si se va a absorber más lento. Y con eso yo juego. Los ansiolíticos locales son de repente mi pan de cada día. Y con eso yo juego. Yo voy a jugar. Yo quiero que el medicamento actúe más rápido, pues yo voy a usar estas sustancias. ¿Qué sustancias voy a usar? Pues puedo usar un vasoconstrictor. Puedo mezclarle con un vasoconstrictor, de repente con adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor. Voy a mezclar adrenalina con ansiolítico local y de esa forma voy a conseguir que el medicamento, su absorción sea más rápido. Y además de eso, la adrenalina va a provocar la vasoconstricción. Y al provocar la vasoconstricción voy a hacer que la duración del efecto también sea más larga, porque el medicamento se va eliminando porque se va diluyendo en sangre. Pero si yo lo mantengo alojado en el tejido periférico, pues eso va a hacer que su duración de acción sea más larga. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Si yo voy a inyectarlo en un medio ácido, como un tejido inflamado, yo puedo mezclarle al compuesto, al ansiolítico local, puedo mezclarle bicarbonato. El bicarbonato es un medio alcalino. Y si yo mezclo bicarbonato con ansiolítico local, yo voy a hacer que ahora cuando él llegue al medio ácido, él pueda estar en su forma no ionizada y pueda cruzar más rápidamente las membranas lipídicas y de esa forma la latencia se acorte. Yo puedo jugar con estas cosas, conociendo evidentemente la farmacología o cómo lograrlo. La absorción sistémica sirve para reducir o terminar el efecto, es lo que le acabo de decir. Yo administro el medicamento en este dedo, como les dije, este dedo, esta parte y esta parte. Esta parte y esta parte está vascularizada. Esta parte del dedo está vascularizada. El anestésico local, ¿cómo termina su efecto? Porque el flujo de sangre va eliminando el medicamento, lo va eliminando. Cada vez que la sangre fluye por aquí, va eliminando una parte del medicamento, lo va eliminando. Y eso va a hacer que la vida media del fármaco, o sea, que la duración del efecto sea cada vez menor. Si yo administro anestésico local con vasoconstrictores, pues la vasoconstricción va a evitar que el flujo sanguíneo no le llegue a esa área y pues evidentemente se mantenga mayor efecto el anestésico local, mayor efecto el efecto anestésico. Pero ojo, los vasoconstrictores no se deben usar en tejidos muy periféricos. No se deben usar en tejidos muy periféricos porque van a producir tal vasoconstricción y el flujo sanguíneo no se va a poder dar y el tejido se va a necrosar. Es decir, los vasoconstrictores no se usan en los dedos de la mano y los de los pies, porque su flujo es este flujo, es por esta vena y por esta vena. Y si yo bloqueo el flujo de las dos venas, viene que necrose el dedo. Entonces, yo tengo que tener cuidado con las cosas que estoy haciendo. No solamente la voy a hacer por repetirlo, es que me lo dijo así que lo hiciera. No, hay que pensar lo que uno está haciendo constantemente. Entonces, distribución, atraviesan la barrera hematoencefálica. Los medicamentos ansiolíticos locales atraviesan la barrera hematoencefálica. Ellos van a estar unidos a proteína. ¿A cuál proteína? Los aminoamidas van a estar unidos a la glucoproteína alfa 1 ácida. A la glucoproteína alfa 1 ácida y a la albúmina. ¿Cómo va a ser el metabolismo? Como les dije, el metabolismo depende del grupo que pertenecen. Los de tipo aminoamida se metabolizan a nivel hepático. Y los de tipo aminoester se metabolizan a nivel plasmático. A nivel plasmático como a nivel de las heterasas plasmáticas, igual que lo hace un opioide. El único opioide que no se metaboliza por nivel hepático es yo sé que no van a saber, porque el remifentanilo. El remifentanilo se metaboliza, es el único opioide que no se metaboliza a nivel hepático, sino que se metaboliza por las heterasas plasmáticas, igual que los aminoester. Y la eliminación va a ser a nivel renal. Aquí tenemos los diferentes factores que afectan que predisponen a los efectos de los ansiolíticos locales.
La potencia, por ejemplo, la potencia, qué tan potente es un anestésico local, está determinado por la liposolubilidad. Como les dije antes, la liposolubilidad determina la potencia del anestésico local. Mientras más liposoluble, más potente. Mientras más potente, mayor riesgo de efectos adversos. La duración de acción va a estar determinada por la unión a proteínas plasmáticas. Mientras más se puede unir un anestésico local a las proteínas plasmáticas, mayor duración de efecto tiene este anestésico local. Y la latencia va a estar determinada por la pKa. Por la razón que ya les dije antes, la pKa va a tener relevancia con el pH del medio. Si el pH del medio es ácido y la pKa es de una base débil, pues va a hacer que el producto se ionice. Y el producto estar ionizado le va a costar más entrar a las células. Y eso va a hacer que la latencia sea más larga. Además de eso, la potencia también va a tener una relevancia con la latencia. Eso vamos a ver si podemos explicar. Entonces, aquí estamos viendo diferentes anestésicos locales con su potencia. Como les dije antes, era la bupivacaína, la ropivacaína, que es lo que estamos viendo aquí. Los otros no lo puedo ver. Son los que eran altamente liposolubles, ¿cierto? Los que tenían un anillo de benceno en la porción aminoamida. ¿Cuál es su liposolubilidad? Es de 28. Para la bupivacaína de 28, o sea, muy liposoluble. Y para la ropivacaína de 14 también, liposoluble. ¿Cuál va a ser la potencia de la bupivacaína? Va a ser de 8, en una escala de 1 a 10, 8. Acá de la ropivacaína también de 8. Van a ser altamente potentes. Por tal motivo, mayor riesgo de efectos adversos. Y otra cosa más, porque son altamente liposolubles, mayor potencia. Y lo están observando, lo están notando por ustedes mismos. Igual acá debemos ver la duración de acción y la unión a proteínas plasmáticas. Por ejemplo, están los que tienen unión a proteínas plasmáticas alta, 95, 95, 94, 85. Todos ellos que tienen una unión a proteínas plasmáticas por encima del 85%, su duración de acción es larga. Porque la duración de acción depende de la unión a proteínas plasmáticas. Y la pKa, ahora viene la pKa. Como están viendo aquí, todos tienen pKa de base débil. Entonces, la pKa va a determinar esto que de aquí es la latencia. La latencia. Esto acá es un poquito más complejo porque no solamente depende de cualquier tejido, sino que depende del tejido donde lo estoy infiltrando. Así que por eso de repente las variables aquí van a ser un poco diferentes, porque va a depender de dónde yo lo estoy infiltrando o no. En forma general, yo quiero que ustedes recuerden que si lo infiltro en un medio ácido, pues la latencia va a ser más demorada, más larga. Si lo infiltro en un medio básico, la latencia va a ser más corta. Es lo que quiero que ustedes recuerden. Luego demás, pues, eso si lo saben bien, pero quiero que recuerden esto del medio ácido y del medio alcalino. Es lo que yo realmente quiero que recuerden. Recordando que los anestésicos locales son ácidos o bases débiles. Bases débiles. Bases débiles. Y que los anestésicos locales que tienen alta liposolubilidad ¿tienen baja potencia o alta potencia? Alta potencia. Alta Bien. potencia. Y los anestésicos locales que tienen una alta unión a proteínas plasmáticas tienen una duración corta o una duración lenta. Una duración corta o una duración rápida. Una duración. Estoy enredado con las palabras. Efectos tóxicos. Efectos adversos. Los anestésicos locales pueden producir dos efectos adversos. Efectos adversos a nivel local y efectos adversos a nivel sistémico. Cada vez que yo administro un anestésico local a un nervio, recordar que el nervio es una estructura que puede cambiar su morfología. Si yo administro el anestésico local a un nervio y lo hago a través de una aguja, una jeringa, una aguja pequeña, esa aguja puede entrar al nervio y lo puede dañar. La aguja puede lesionar al nervio y se produce lesión nerviosa. Pero además de eso, el mismo anestésico local o los compuestos que forman parte del anestésico local
pueden dañar, pueden lesionar al nervio y pueden producir neurotoxicidad. Neurotoxicidad. Algunos anestésicos locales pueden producir neurotoxicidad. La mayoría de ellos no, porque no los usamos. Pero algunos de ellos pueden producir neurotoxicidad. Por esa razón, yo debo ser cauteloso cuando yo estoy administrando los medicamentos. A nivel periférico, pues los nervios son muy delgados. Por tal motivo, pues si lo lesiono, pues voy a encontrarme con efectos. Voy a darle un ejemplo. Yo voy a bloquear la muñeca. Voy a bloquear la muñeca. Porque yo tengo una herida en la mano y yo quiero bloquear la muñeca. Yo voy a colocar aquí, voy a colocar mi aguja, voy a introducir y voy a infiltrar como si fuera un abanico. Aquí pasa el nervio mediano, aquí voy a encontrarme con el nervio radial por este lado, voy a encontrarme con el nervio cubital por este otro lado. Nervio cubital, nervio mediano y nervio radial. Son los nervios terminales de la mano. Entonces yo voy a infiltrarlo en abanico en esta región. Listo, lo bloqueé. ¿Con cuál anestésico local es que ustedes vayan a escoger ahora? Puede ser, normalmente es un aminoamida, puede ser una mezcla entre un aminoamida de acción corta y un aminoamida de acción prolongada. Pero voy a infiltrar aquí. Entonces, yo voy a bloquear a los nervios periféricos. Pero ¿qué pasa? Luego, y puedo hacer lo que quiera hacer. Luego de algunos días, viene el paciente y me dice, doctor, ¿sabe qué? Esta parte de aquí, 2 días después, esta parte de aquí yo no lo siento. Yo no la siento. Yo me toco y yo no siento nada. No siento nada. Eso es normal. Eso no es normal. Ese paciente tiene una anestesia prolongada. Esa área de ahí, del nervio radial, está anestesiada en forma prolongada. ¿Por qué ocurrió eso? El nervio radial está lesionado. Está lesionado. ¿Por qué pudo haberse lesionado el nervio radial? Ya sea por la aguja, por la misma aguja, el trauma, o por el anestésico local. Entonces, yo debo reconocer que eso es una lesión nerviosa, yo puedo dar tratamiento para la lesión nerviosa o esperar que ella evolucione espontáneamente. La mayoría de las lesiones nerviosas evoluciona espontáneamente y se resuelve, pero se resuelve en meses, 6, inclusive hasta un año, espontáneamente. El paciente luego de un año me dice, ya lo siento, pero porque el nervio tiene una cosa que se llama neuroplasticidad. ¿Habían escuchado también la neuroplasticidad? Ay. La neuroplasticidad es que el nervio se repara. Los nervios, nuestro cuerpo, como le he dicho muchas veces, es inteligente y él encuentra la forma para resolverlo. Y entonces él se va a regenerar por él mismo y simplemente va a volver a regresar al estado normal. La neuroplasticidad ocurre mientras más jóvenes somos. Mientras más mayores somos, más le cuesta a nuestro cuerpo hacer neuroplasticidad. Pero mientras más jóvenes, más facilidad hay de hacer neuroplasticidad. Entonces, el nervio va a hacer, si está lesionado, va a hacer neuroplasticidad y simplemente va a repararse por el sol. O puedo yo ayudarlo usando fármacos que luego veremos que son los fármacos de tipo antiepilépticos que pueden ayudarnos con la neuroplasticidad. Entonces, esos son los efectos que puedo conseguir a nivel local. A nivel sistémico, para yo alcanzar efectos a nivel sistémico, el anestésico local que yo estoy infiltrando tiene que pasar a nivel sistémico, tiene que llegar a nivel sistémico. ¿Y cómo va a ocurrir? De repente yo estoy infiltrando aquí la mano, en abanico, pero aquí además de nervios, siempre que hay un nervio, hay un vaso. Los nervios van casados con los vasos. Entonces puede ser que yo infiltré y yo no me di cuenta que yo estaba dentro de un vaso. Y yo estaba infiltrando el anestésico local dentro del vaso sanguíneo. Y eso produjo entonces que la dosis, la anestésico local a nivel sistémico, a nivel de plasma, fuera muy alto. Y eso va a conseguir efectos adversos a nivel sistémico. ¿Cómo yo podría evitar eso? Fácil. Cada vez que yo infiltro, antes de yo infiltrar, yo aspiro con la aguja, yo aspiro con el jeringa, yo aspiro. ¿Por qué? Porque si yo aspiro y no aspiro sangre, yo no estoy en un vaso. Pero si yo aspiro y aspiro sangre, la aguja penetró un vaso sanguíneo. Por tal motivo, cada vez que yo aspiro y aspiro sangre, yo no debo infiltrar a anestésicos locales. ¿Me van siguiendo? De esa forma, yo reduzco el riesgo de efectos adversos a nivel sistémico. Ya con esa cosa tan sencilla, yo reduzco los efectos a nivel sistémico. Pero yo debo recordar que los anestésicos locales se pueden ir absorbiendo a nivel sistémico, lo debo recordar.
Eso quiere decir que mientras más dosis yo uso, mayor riesgo de efectos adversos a nivel sistémico. Por tal motivo, yo debo tratar de usar la dosis mínima necesaria, no pasarme de la dosis máxima porque me voy a encontrar con efectos adversos sí o sí. Los efectos adversos pueden ser de tipo central o de tipo cardiovascular. Los primeros que se ven son los de tipo central. Son los primeros que yo veo. Voy a decir cómo. Eso es para ambos tipos. Los de tipo aminoester, además de estos efectos, puedo encontrar un riesgo aumentado de hipersensibilidad, o sea, de reacciones alérgicas. Se piensa que la razón de estos son los excipientes o los preservantes que se le agregan a los de tipo aminoester, porque estos fármacos tienen una vida media mucho más corta y por tal motivo, pues, se trata de agregar excipientes o preservantes para que yo no los produzca y no se venza al día siguiente, sino que se venza en más tiempo. Entonces, eso se piensa que esa es la razón por la cual estos productos tienen un alto riesgo de hipersensibilidad. Sí, y nosotros no usamos anestesia colocal tipo aminoester porque yo quiero que el efecto dure, porque yo quiero que el paciente, mientras que esté suturando, no le duela, pero después de unas horas ya pasa el efecto anestésico, pero conserve el efecto analgésico. Analgésico es que no le duela. Analgésico es sin dolor, sin dolor. Anestésico es sin sensibilidad. Entonces, primero se da el efecto anestésico y luego la dosis anestésico local sigue estando más baja y al estar más baja, pues no se consigue efecto anestésico, pero sí se consigue efecto analgésico. Se siguen bloqueando las fibras A delta y las fibras C. La fibra C, la raíz dorsal. La fibra C. Principalmente los nervios A delta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Ahora el profesor se va a disfrutarlo, pues, ya que no están haciendo preguntas y yo me estoy emocionando ya y no estoy relajado, estoy descansado. Si me hacen preguntas, me agoto. Si no me hacen preguntas, estoy relajado. Así que ahora las preguntas las hago yo. Así que me parece bien. Efectos adversos. Los efectos adversos van a depender de la dosis y la dosis va a influir en la concentración plasmática del medicamento, en la concentración del medicamento en plasma, perdón. ¿Qué pasa? Primero, lo que yo voy a encontrarme primero son efectos a nivel central. Aquí vemos sistema nervioso central. ¿Cuáles son los primeros efectos? Son efectos excitatorios. Y luego, cuando yo voy aumentando la dosis, yo me voy a encontrar con efectos a nivel central de tipo inhibitorios. ¿Por qué se dan efectos a nivel central de tipo excitatorio? Perdón. Porque lo primero que hace los agentes colocales es bloquear a las fibras inhibitorias. Ellas bloquean a las fibras que inhiben. Su cuerpo tiene fibras que inhiben y fibras que excitan. Entonces, lo primero donde ella va a tener mayor sensibilidad es a las fibras que inhiben. Entonces, como estas fibras que inhiben van a estar inhibidas, lo que se va a dar es un aumento de las fibras excitatorias. Un aumento de las fibras excitatorias. Entonces, el paciente me va a decir, doctor, ¿es normal que yo sienta la boca así como un sabor metálico, como una cosa rara en la boca? Eso es una señal excitatoria. Ese paciente tiene una intoxicación con anestésico local. Después el paciente me sigue hablando, él tiene disartria. Yo no le entiendo lo que me está diciendo. Él me está hablando, pero sus palabras no están gestionándose bien. Eso es otro efecto sistémico de intoxicación por anestésico local. Si yo no le tomo cuidado a eso, yo voy a seguir provocando más efectos adversos. Por eso, cuando yo estoy infiltrando, yo estoy conversando con el paciente para ir evaluando que todas las cosas no estén encontrándome con efectos adversos.
Entonces, si yo sigo aumentando la dosis, yo me voy a encontrar con efectos a nivel inhibitorio, porque ahora se van a bloquear tanto las fibras excitatorias como las fibras inhibitorias, se van a bloquear ambas. Y ahora el paciente va a tener convulsiones, va a convulsionar. Ahí en la cama dice, ¿y por qué convulsionó? Así. ¿Y por qué convulsionó? Ah, no, pues, porque era convulsionador. Claro, si fueron ustedes que lo están metiendo en el local así, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo. Y después lo que va a pasar es que el paciente pierde la conciencia, deja de respirar, nada, simplemente. Y ustedes si siguen administrando, ¿ves? Con esto ya uno simplemente uno deja de administrar, porque simplemente el paciente está convulsionando y pues simplemente saca la aguja. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a administrar, es que sin una dosis en bolo, voy a administrar así en la mano, voy a administrar 20, sin asco, sin asco. A mí nadie me dijo cómo se administra, así que yo lo voy a administrar así como yo quiero. Pues yo subo la dosis y voy a llegar hasta esta dosis. Y el paciente va a caer en paro respiratorio. ¿Y este paciente por qué cayó en paro respiratorio? Entonces, ¿qué pasa? Luego las acciones suyas se auditan y luego después viene un grupo de médicos para evaluar eso por qué ocurrió. Y cuando evalúan eso por qué ocurrió, dicen, ah, pero claro, ¿cómo no iba a caer en paro cardíaco si lo que administró fue una dosis demasiado alta de la que le correspondía? Entonces, recordar, los efectos adversos van a ser primero centrales y después cardiovasculares. Los primeros que van a ocurrir son centrales de tipo centrales de tipo excitatorio y luego centrales de tipo inhibitorio. Y luego van a producir efectos a nivel cardíaco. Pero si yo produzco una dosis alta de una vez, pues yo me voy a encontrar con efectos cardiovasculares sin pausa, porque simplemente yo llegué rápidamente a nivel cardíaco y bloqueé el canal de sodio de el nodo sinoatrial y del nodo auriculoventricular y simplemente produjo un paro cardíaco. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Preguntas? No hay preguntas. Dosis máxima de anestésicos locales. Está la lidocaína, que es la aminoamida de tipo de acción corta. Dosis máxima, 4 miligramos por kilo. 4 miligramos por kilo. Dosis máxima con vasopresores, aquí debe decir con vasopresores, 7 miligramos por kilo. 7 miligramos por kilo. O sea, con vasopresores yo puedo usar una dosis mayor. ¿Por qué? Porque ya les dije, el vasopresor va a producir una vasoconstricción a nivel periférico y eso va a hacer que la absorción del medicamento sea más lento. Y cuando la absorción es más lento, pues simplemente eso va a hacer que yo pueda usar una dosis mayor. Diga. Es sobre la diapositiva anterior. ¿Cómo yo puedo solucionar las intoxicaciones o los efectos adversos? Va a depender de qué intoxicación yo tenga. Si yo tengo una intoxicación de tipo central, de tipo excitatoria, como de repente solamente me dice que tiene sabor metálico en la boca o me dice que habla raro, pues lo que yo voy a hacer es detener la infusión, o sea, detener la infiltración. Yo no voy a infiltrar más antibiótico local. O de repente reevaluar si es que estoy infiltrando a nivel vascular, que es lo que es razón que pudo haber ocurrido aquí. Solo con eso. Y luego observar el paciente durante un rato para ver si no desarrolla ningún otro efecto adverso. Si el efecto adverso es las convulsiones, el paro o el coma, pues evidentemente la respuesta siempre es la misma y está enfocado en base al BLS y está enfocado en base al ACLS. Es la misma respuesta para todos. Cada paciente que está en paro o que está convulsionando, mi respuesta siempre es la misma. Si está convulsionando, pues yo voy a usar un medicamento que reduzca el umbral de excitación. Y esos medicamentos actualmente son los anticonvulsivantes o los antiepilépticos. Yo puedo usar uno de ellos o yo puedo usar una benzodiazepina. Y con eso, pues simplemente yo voy a voy a aumentar el umbral de convulsivo. Voy a aumentar el umbral convulsivo y el paciente va a dejar de convulsionar. Y lo voy a observar. Voy a observar cómo va evolucionando. Si el paciente está en coma o está en paro, lo que tengo que hacer es hacer un manejo más avanzado del paciente. Tengo que intubarlo, tengo que colocarle medicamentos para ver si le subo la presión, si le subo la frecuencia cardíaca, porque ya él está en un estado más avanzado. Y puedo usar un medicamento que se llama una emulsión lipídica. Emulsión lipídica. Claro, sin olvidar que si está en paro, tengo que dar RCP, ¿no?
porque no se va a resolver de otra forma. Está en paro, tengo que dar RCP, resolver el paro, y luego, mientras que estoy resolviendo el paro, pues yo puedo darle una emulsión lipídica. ¿Por qué? Porque la emulsión lipídica es grasa que yo estoy metiendo al paciente, le estoy metiendo grasa al paciente, pero un compuesto preparado de color blanco. Entonces, yo recordando que estos anestésicos locales son liposolubles, cuando llega la emulsión lipídica va a hacer que va a atrapar al anestésico local y va a hacer que se desplace del tejido cardíaco a la emulsión lipídica, y luego esta emulsión lipídica se va a eliminar. Y eso va a permitir que yo aumente la sobrevida de los pacientes. Se ha visto que cuando yo solamente doy RCP en pacientes que están intoxicados con anestésicos locales, pues no es suficiente. Los pacientes vuelven a caer en paro, porque yo lo resuelvo y otra vez el anestésico local vuelve a bloquear el canal de sodio y vuelve a caer en paro. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve? Usando una infusión de emulsión lipídica. Y así lo podemos sacar del paro. Nos ha pasado a nosotros. Nosotros usamos anestésicos locales a dosis muy altas, porque por otras razones, por dosis muy altas. Entonces, los pacientes caen en paro directamente, caen en paro. Entonces, y porque lo usamos en lugares mucho más centrales, mucho más vascularizados, entonces caen en paro. ¿Cómo lo resolvemos? Usamos una emulsión lipídica y damos RCP. Y eso es suficiente para simplemente dar un ciclo, y con un ciclo el paciente resuelve. Pero sí puede ocurrir. Cuando estamos por acá abajo, también me ha pasado, esto me ha pasado con mucha más frecuencia. Estoy por acá abajo y de repente me dice, doctor, siento como un silbido en el oído. Yo estoy infiltrando aquí, de repente aquí a nivel supraclavicular. Este área ahí está la carótida, ahí está la vena cava, o sea, por Dios, está súper vascularizado. Entonces yo estoy haciendo un ultrasonido para ver, pero hay ciertas cosas que yo no puedo ver porque la aguja puede penetrar ciertas cosas que no puedo ver. Entonces él me dice, doctor, es que siento como un zumbido. Ya, ¿yo qué hago? Esa es mi señal de alarma, esa es mi alerta roja, esa es mi bandera roja, listo. Yo saco la aguja, yo coloco un pad para simplemente hacer presión y simplemente sigo conversando con el paciente. Lo sigo observando. Ya, yo detengo lo que estaba haciendo para evidentemente evaluar la condición del paciente. Yo puedo usar una benzodiazepina, claro, si acaso tengo temor de que el paciente haga una convulsión. Yo uso una benzodiazepina para a través de eso aumentar su umbral de convulsivo y para que no me convulsione. No, yo evito la convulsión. Y ya, yo evalúo lo que está ocurriendo. Eso sí me pasa con frecuencia, porque de verdad que usamos situaciones que son, en lugares que son altamente vascularizados y así hay mayor riesgo de efectos adversos. Ustedes no van a usarlo en ese lugar a menos que sean anestesiólogos, pero sí van a usarlo a nivel periférico. Entonces, a nivel periférico el riesgo es menor, porque yo estoy lejos de los vasos, pero nosotros sí estamos ahí, a milímetros del vaso, Pero eso responde a tu pregunta. ¿Qué hacer? Primero, reconocerlo. Primero, saber qué está ocurriendo. Segundo, evaluar la oclusión, evaluar qué está ocurriendo, qué ocurrió. A ver, estamos en la fase excitatoria, en la fase inhibitoria o en la fase cardiovascular. Y tercero, si estamos en la fase inhibitoria o en la fase cardiovascular, dar RCP, reanimación. Eso es lo primero. Y pedir, si en el caso tal hay una emulsión lipídica en esos lugares. En muy pocos lugares hay. Solamente hay lugares donde nosotros hacemos anestesia regional, pero en muy pocos lugares hay. Pero la emulsión lipídica es el componente de la NTP, de la nutrición parenteral. En lugares donde hay NTP, pues debe haber emulsión lipídica. Así que, pues. Y si no hay, pues dar RCP hasta que se acabe la vida media del fármaco. ¿Cuánto tiempo va a hacer eso? Media hora, 40 minutos, una hora. Así es la vida. Pero la acción se va a acabar. El medicamento, esa acción va a ser reversible, se va a tener. Si antes detenías el paro, ¿en cuánto tiempo detiene la reanimación? O sea, empieza el RCP, ¿en cuánto tiempo uno normalmente, ustedes son los que están dando RCP, no yo? ¿En cuánto tiempo normalmente ustedes detienen más las maniobras? Nunca. Yo les voy a hacer esa pregunta porque yo estoy interesado en saber cuánto tiempo. No porque yo sepa, sino porque yo estoy interesado.
Diga. Profe, ¿Y escucho? 30 minutos mínimo. Ok. En 30 minutos me detengo, entonces. Ya. Si en 30 minutos no sale, ya. Declaro la muerte. Entonces en 45 máximo. No, yo estoy preguntando, no te estoy diciendo. Si en 30 minutos yo estoy dando Ah. RCP y no salgo, o sea, yo caí en paro. Si en 30 minutos estoy en vez de RCP y no salgo, pues ya, muerte. No hay que seguir, hay que reanudar. Hay Pero que seguir dándole RCP hasta que podamos levantar. ¿cuánto tiempo es lo máximo? O sea, hasta ¿cuánto? Nunca paran. Hay un tiempo máximo, por eso yo le pregunto. Profe, le dije 45. Ah, que yo no, 45, hace 45 minutos no salgo de paro, muerto, está muerto. Lo siento, doctor, yo lo intenté, no se murió. Así, ¿no? Bien, bien, está bien. Entonces, si yo tengo un paciente que le estoy dando, que está intoxicado por anestesios locales, pues lo que yo tengo que saber es que 45 minutos no va a ser suficiente, porque la intoxicación cardiovascular probablemente ocurrió por la bupivacaína, Y la bupivacaína tiene una vida media muy larga, que llega hasta 120 minutos. Entonces, si yo le estoy dando 45 minutos y la vida media del fármaco son 120 minutos, pues no, o sea, no es comparable. Son 2 horas. ¿Sí me estoy explicando? Él va a volver a caer en paro. Sí o sí. Entonces, esas cosas las tengo que considerar y no decir, 45 minutos, ya, está muerto. Claro. ¿Sí me estoy explicando? Sí, bro. Seguimos. Entonces, dosis máxima, 4 miligramos por kilo con lidocaína sola, 7 miligramos por kilo lidocaína con vasoconstrictores. La bupivacaína, 2 miligramos por kilo sola y 2.5 miligramos por kilo con vasoconstrictores. La bupivacaína, como le dije antes, es cardiotóxica, no se lo he dicho. La bupivacaína es cardiotóxica. Ella, como tiene una alta liposolubilidad, como es altamente liposoluble, tiene una potencia muy alta. Y tiene una potencia muy alta, es cardiotóxica. Por tal motivo, se va a unir a los cardiomiocitos y va a detener su contracción. Va a hacer que ellos no trabajen. El paciente va a caer en paro. Va a caer en paro porque los cardiomiocitos están bloqueados. Por esa razón, la dosis es muy baja. Además que la potencia es más alta, pues la dosis es más baja. Si ven aquí la diferencia entre la lidocaína sin vasopresores es de 4 y con es de 7, o sea, la diferencia es bastante marcada, casi el doble. Con la bupivacaína no pasa eso. Yo puedo aumentar solamente un poquito más, hasta 2.5 miligramos por kilo con vasopresores, porque justamente el riesgo muy alto de depresión cardíaca, el riesgo muy alto de presión cardíaca. La levobupivacaína es un isómero de la bupivacaína, porque se sabe que lo que produce la cardiotoxicidad es el isómero dextro de la bupivacaína, el dextroisómero de la bupivacaína. Por tal motivo se sintetizó el isómero levo y se produjo entonces levobupivacaína, que solamente tiene el isómero levógiro. Yo creo haberle dicho que habían compuestos que son muestras racémicas. Yo lo dije, que son mezclas racémicas. ¿Le dije eso? Sí, lo dije, pero está bien. Mezclas racémicas. Las mezclas racémicas son compuestos que tienen los dos isómeros, los isómeros dextro y los isómeros levo. Isómeros dextro es que cuando se ve un compuesto químico en un espejo, ese compuesto gira la luz hacia la derecha, pero es el mismo compuesto. Y el isómero levo es que el mismo compuesto gira la luz hacia la izquierda. Estas son mis manos. Es la forma de identificar a las muestras racémicas. Son mis manos. Mis manos son iguales. Son iguales. Una y la otra son iguales. Pero cuando yo las pongo una frente a la otra, son lo contrario. Son contrarias. Tienen la misma estructura química, pero ellas son imágenes especulares una de la otra. Así pasa con las muestras racémicas.
La porción dextro y la porción levo son imágenes especulares una de las otras. Por tal motivo, deberían ser el mismo compuesto, pero se ha descubierto que no es así, Existen porciones levogiras que tienen mayor riesgo de efectos adversos. Existen porciones dextrógiras que tienen mayor riesgo de efectos adversos. Y eso a través de la química, de la ingeniería química, se ha podido descubrir y así ha podido diseñar fármacos que solamente tengan la porción beneficiosa sin tener el efecto adverso. Es así como la bupivacaína, que es una mezcla racémica, tiene porciones levo y tiene porciones dextro. Porciones levo y porciones dextro. La porción dextro es la que tiene el riesgo de cardiotoxicidad. Es la que aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. Entonces luego, los ingenieros químicos diseñaron solamente la porción levogira. Le quitaron la mezcla racémica y solamente está la porción levogira. Y produjeron levobupivacaína. La levobupivacaína tiene menor riesgo, mucho menor riesgo de efectos cardíacos, mucho menor riesgo. Evidentemente, si yo aumento la dosis como cualquier anestésico local, yo voy a encontrarme con estos efectos a nivel cardíaco, como cualquier otro, pero tiene menos efectos adversos que lo que tenía la bupivacaína. Por tal motivo, yo puedo usarlo con mayor seguridad, porque simplemente tiene un mejor perfil cardíaco. La dosis es de 3 miligramos por kilo sola y de 4 miligramos por kilo cuando está usando con vasoconstrictores. ¿Listo, jóvenes? Seguimos. Acabamos. Profe, una pregunta. Esa que estás explicando, levobupivacaína, Levobupivacaína. ¿tiene la misma duración que lo que sería la bupivacaína? Debería tener la misma duración de efecto, Se debería ser su perfil farmacocinético, la misma duración de efecto. La única diferencia es su perfil cardíaco, que la levobupivacaína tiene un mejor perfil de cardiotoxicidad, o sea, es menos cardiotóxico, pero deberían tener la misma duración de efecto. ¿Algo más? Lidocaína es el fármaco que más usamos y que más van a usar ustedes. La lidocaína es una aminoamida de acción corta. 30 a 40 minutos es su duración de acción corta. Y además de eso, de latencia corta, o sea, acción rápida. Ellos van a actuar, si acaso, en unos segundos a 2 minutos. En 2 minutos ya debe el nervio, en 2 minutos ya el nervio debe estar bloqueado. De nuevo, si el medio es no ácido, si el medio es ácido, tengo que tomar en cuenta que el medio ácido va a provocar que este medicamento se ionice y va a prolongar la latencia. ¿Cuáles son los metabolitos de la lidocaína? La silidina de monoetilglicina y la silidina de glicina. Son los metabolitos de la lidocaína. La lidocaína produce somnolencia, zumbidos, disgeusia, o sea que uno habla raro, o que uno siente las sensaciones, lo que uno siente en la boca es raro, o sea, sabor metálico, sabor a ciertas cosas que no están ocurriendo. Mareos, convulsiones, coma y paro. Son los efectos adversos que puedo encontrarme con ellos. Lidocaína lo usamos como un anestésico local de acción intermedia y también lo usamos como un antiarrítmico. ¿Se acuerdan que les había hablado de antiarrítmicos del grupo 1? Está la lidocaína, porque la lidocaína bloquea el canal de sodio a nivel cardíaco y a través de eso yo puedo evitar las arritmias cardíacas. Preguntas jóvenes de la lidocaína. Seguimos. Bupivacaína. La bupivacaína es otra aminoamida, pero de acción prolongada, Su duración de acción puede ser de 3 a 4 horas.
efecto anestésico de 3 a 4 horas. Y el efecto analgésico puede durar hasta 12 horas. O sea, el paciente ya puede mover el brazo, puede sentir cuando lo tocan, puede sentir tacto y temperatura, pero no siente dolor, porque las fibras A delta son altamente sensibles a la acción del anestésico local. Y eso va a hacer que la duración del efecto analgésico sea de 12 horas, pero el efecto anestésico solamente dura de 3 a 4 horas. Se supone que la bupivacaína produce un bloqueo selectivo. ¿Qué es el bloqueo selectivo? Que solamente bloquea a las fibras sensitivas, se supone. Pero en la vida diaria, en la práctica diaria, la bupivacaína también puede producir bloqueo motor. ¿Qué significa bloqueo motor? Que yo no pueda mover la extremidad bloqueada, porque produce bloqueo motor. La bupivacaína produce una disociación lenta de los canales de sodio cardíaco en diástole. Ella se une a los canales de sodio y va a provocar que el canal de sodio simplemente no se active, y no se active en la fase de diástole. Va a producir paro cardíaco en diástole. Paro cardíaco en diástole. Pregunta de Bohr. La bupivacaína produce paro cardíaco en diástole. La bupivacaína es cardiotóxica. Produce arritmias ventriculares graves y produce depresión miocardial. La usamos con cautela. No quiere decir que no la usamos, la usamos, pero la usamos con cautela. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de cardiotoxicidad? Usando dosis ajustadas, las dosis correctas. ¿Cuáles son las dosis correctas? De 2 miligramos por kilo sola y de 2.5 miligramos por kilo con vasopresores. Si nos ajustamos a esa dosis, pues simplemente tenemos menor riesgo de efectos adversos. ¿Cuál es otra forma de de mejorar la seguridad? Cada vez que antes yo administrar, yo infiltro. Yo tengo la aguja, yo introduzco la aguja, yo aspiro. Si yo no aspiro sangre, yo estoy en el lugar correcto, infiltro. Otra vez voy a infiltrar, antes de infiltrar, aspiro. Y de esa forma yo minimizo el riesgo de efectos adversos a nivel sistémico. La bupivacaína puede producir acidosis, hipercapnia e hipoxemia. Pero cuando produce ese efecto a nivel sistémico, Les soy muy honesto, es muy raro que en los cuartos de urgencias se produzcan efectos a nivel sistémico, siempre y cuando se usen bien. Cada vez que nosotros hemos ido a intubar un paciente en el cuarto de urgencias porque tiene una intoxicación por anestésicos locales, son 2 las razones de ellas. La número 1 es que la dosis estuvo por encima de la dosis recomendada. Y la número 2 es que el médico no aspiró antes de infiltrar. Son las 2 razones. Normalmente eso no ocurre en el cuarto de urgencias, porque la infiltración en el cuarto de urgencias es a nivel periférico. Ocurre más ¿dónde? Donde nosotros hacemos la infiltración a nivel central. Pero la incidencia de estos eventos a nivel de nosotros es muy bajo. Yo le puedo decir de repente 1 o 2 al año, si acaso. Porque nosotros también somos realmente extremamos muchas las medidas para evitar que eso ocurra, pero a veces puede ocurrir. Pero la incidencia también es muy baja. Entonces, es bastante seguro siempre y cuando respetamos las reglas de su uso. Siguiente fármaco es la prilocaína. La prilocaína es otro aminoamida que produce un rápido aclaramiento a nivel hepático. O sea que debe haber menor riesgo de efectos adversos, menor toxicidad sistémica. Nosotros lo usamos como anestésico subaracnoideo de acción corta, pero va a producir un metabolito que se llama ortotoluidina. Yo creo que este es el último. La cloroprocaína es una aminoester. Recordando que los aminoesteres se metabolizan a nivel plasmático, por acción de las esterasas plasmáticas. Por tal motivo, tienen menor riesgo de efectos sistémicos porque rápidamente son metabolizados a nivel plasmático antes de que ellos puedan bloquear
algún canal de sodio. Antes que puedan actuar a nivel cardíaco, antes que puedan actuar a nivel central, ellos ya son metabolizados. Por esa razón, yo pienso que se usan con mucha más frecuencia en odontología para tratar de reducir el riesgo a nivel sistémico, para tratar de evitar que el paciente le convulsione o haga paro en la camilla de odontología. Y listo, pues eso es todo la clase de anestésicos locales. Forma general, ¿dónde actúan? Actúan a nivel del canal de sodio, en la porción intracelular del canal de sodio.